Buenas tardes, buenas noches. Eh, yo soy el doctor Ricardo Latrop, soy jefe del programa de Anestesiología y Reanimación de la Universidad Diego Portales. Y la verdad es que en esta oportunidad tengo una actividad de gran placer y, y que me llena de orgullo y honor también, que es presentar a un colega anestesiólogo eh, con su especialidad de hace más de 30 años, que en mi opinión ha sido uno de los grandes de la anestesia en Chile en los últimos 30 años. Ha trabajado en varios lugares, ha sido miembro de varias sociedades, ha presidido comités de distintas áreas de la anestesiología. Actualmente trabaja en el Hospital San José de Osorno y trabaja harto. Y la verdad es que ha sido un aporte en la literatura, en la bibliografía, en la participación de congresos, en la descripción de muchísimas cosas que le han aportado a la anestesia en Chile en los últimos 30 años, muchísimo. Fuera de conocerlo muchos años y de considerarlo un amigo, para mí es francamente como jefe del programa, como médico que lo único que quiere es de alguna manera que las universidades entreguen lo mejor de sí a sus alumnos y que esto les sea muy relevante al país. Por lo tanto, la participación del doctor Pablo Sepúlveda en este seminario y que nos comparta sus conocimientos, sus investigaciones, sus publicaciones y su visión sobre lo que pasa con la conciencia de los pacientes que nosotros operamos todos los días, me parece que no solamente es fantástico, sino que es un honor para todos nosotros que estamos presentes poder escucharlo. Él es una persona reconocida mundialmente, invitada a muchísimos lugares. Por lo tanto, para la universidad, para nuestra facultad de medicina, para la dirección de posgrado, especialmente para el programa de anestesiología, es un honor y una satisfacción que él participe con nosotros. El proceso de esta charla va a tener básicamente dos etapas, en la cual el doctor se va a referir a través de una clase grabada a los mecanismos de la pérdida de conciencia en anestesia, que va a durar aproximadamente 30 minutos. Posteriormente a eso, van a haber 15 minutos de preguntas, respuestas, charlas, y va a haber una segunda instancia en la cual se va a tratar el monitoreo de nocicepción. Por lo tanto, que va a tener el mismo mecanismo, aproximadamente 30 minutos de una clase grabada y posteriormente 15 minutos más de conversación, preguntas y respuestas, en la cual el doctor va a responder en vivo y evidentemente va a ser extraordinariamente valiosa para nuestro aprendizaje y eventualmente de todos nuestros residentes. Eh, por lo tanto, yo en este momento lo que quiero es agradecerle a Pablo que tenga la gentileza y de alguna manera las ganas de participar en la formación de muchísima gente que viene después de nosotros, como estuvimos conversando un rato antes. ¿Ah? Por lo tanto, la experiencia que él tiene para nosotros es de gran relevancia. Nos va a mostrar un poco hacia dónde va la anestesia general. Por lo tanto, para mí es un honor nuevamente, Pablo, dejarte la palabra para que tú empieces tu exposición y nosotros podamos deleitarnos de alguna manera con este conocimiento nuevo, que es nuevo para muchos de nosotros, y tú estás en una vanguardia de la investigación en esta área. Por lo tanto, muchas gracias en nombre de toda la universidad y la Facultad de Medicina, y en nombre especialmente del programa. Nosotros estamos muy entusiasmados con estas presentaciones que haces tú, y la verdad es que te lo agradecemos muchísimo. ¿Mm? Te dejo la palabra, amigo, y por supuesto vamos a estar aquí escuchando toda yo te diría que harta sabiduría, ¿ah? Mucha sabiduría, y eso es muy relevante. Bueno, oye, un millón de gracias primero por todas estas palabras, siempre son motivantes, ¿ah? Para seguir haciendo cosas. Y bueno, ha sido la motivación, ha estado, uno no sabe cómo va descubriendo, ¿ah? Eh, Quizás en los últimos años uno mira hacia atrás y dice, sí, efectivamente uno se pone más viejo o un poquito más sabio por una razón, porque hizo las cosas relativamente bien, sacó los números, los datos son correctos, pero normalmente cuando uno los mira para atrás,
los encuentra ingenuos. Entonces la diferencia es el salto cognitivo en que lo que hicimos, los datos que creamos, los reinterpretamos desde una nueva perspectiva, y estaban ahí. Y eso ha pasado en muchas cosas en la ciencia. Y yo creo que hoy día, en situaciones tan críticas como vive el planeta en el tema del cambio climático, para poder descubrir, por ejemplo, qué es lo que nos pasa, y darnos cuenta de algunas cosas fundamentales en la profundidad de las relaciones moleculares hasta las relaciones de los individuos. Nosotros cambiamos, por ejemplo, nuestras moléculas cada 7 años. Y la pregunta entonces es, ¿qué somos? Y tenemos otras moléculas. Y también entonces cambiamos nuestro pensamiento y nuestras memorias. Y por lo tanto, de nuevo, ¿qué es esa continuidad? Pero la gran gracia no es que las cambiamos, sino que solamente las intercambiamos. Intercambiamos tanto nuestras moléculas como nuestras memorias y conocimientos. Y ese acto muestra que es un acto entre todos. Esto funciona entre todos. No existe un yo sin un otro, y esa es entonces la importancia de poder ir legando y darse cuenta de que los jóvenes van tomando las moléculas que van dando vuelta y volviendo a oscilar, a generar una nueva visión, y ojalá eso nos permita entender que nuestro planeta depende entonces de esa interacción permanente entre todos, ¿ya? Y que somos un mismo gran organismo. Vamos a partir con la nocicepción y precisamente con un poquito del tema evolutivo, así que nos vamos a focalizar en los monitores de trabajo que hoy día están llegando al mercado, pero vamos a tener que partir entonces entendiendo qué es lo que es este fenómeno de la nocicepción, ya, de lo evolutivo. Dejo aquí, yo... Un saludo para todos los colegas. En esta conversación daremos una mirada a los monitores de la nocicepción, su rendimiento y también sus limitaciones. Cuando un paciente se encuentra inconsciente durante la anestesia, nos enfrentamos a que la mayoría de las señales que guían nuestras decisiones provienen de señales indirectas, y por lo tanto, la validez de estas señales debe ser contextualizada. Estas señales provienen de datos farmacológicos, algunos datos del electroencefalograma y, más reciente, de monitores que identifican algunas señales entre las muy heterogéneas respuestas que tiene la nocicepción. Las respuestas de estrés y huida emergieron evolutivamente desde cerebros que estaban centrados en el control homeostático, de alta jerarquía y rango estrecho de modulación para el control de rangos bioquímicos compatibles con la vida. En este nuevo cerebro del placer y el dolor que emerge, acopla la respuesta endógena con los requerimientos de adaptación ambiental, generando a la vez el pie para la emergencia del llamado proto-yo. Y requirió un sistema de alerta complejo, multisensorial, de tipo neural y hormonal. Estas características presionaron a la evolución nuevos mecanismos más complejos asociados al sentido de la existencia o ese proto-yo. Es entonces la respuesta del daño o huida una codificación basada en los mecanismos neuromorales del fenómeno dolor-inflamación, que tras la emergencia de las emociones y luego los sentimientos, comienza a agregar el componente cognitivo de lo sentiente.
El estado anestésico es de alguna forma una condición similar a esa previa aparición de los sentimientos en la evolución. Es un estado de respuesta corporal no sentiente. Específicamente de lo neurofisiológico, Antonio Damasio nos muestra que la integración de señales interoceptivas y exteroceptivas pasan fundamentalmente por el núcleo del tracto solitario como punto de integración antes del ascenso a zonas de interpretación más evolucionadas de la respuesta al dolor, como las zonas de la ínsula posterior y anterior. Así, toda la información periférica pasa por el núcleo del tracto solitario, que modula tanto la respuesta simpática y parasimpática en forma sinérgica entre ambos sistemas. También este núcleo participa en la modulación de la respuesta inflamatoria, pero obviamente en una temporalidad diferente. Se explica así la nocicepción y la inflamación como respuestas integradas de un mismo gran fenómeno. Recientemente aparecen más datos sobre la participación del vago, tanto en la respuesta aguda nocioceptiva y antiinflamatoria, y han inducido a desarrollar monitores que integren estas respuestas autonómicas. Esto ha mostrado una complejidad mayor a la tradicional evaluación exclusiva de las respuestas simpáticas para evaluar la respuesta nociceptiva. Aquí observan, por ejemplo, que el núcleo del tracto solitario tiene un sentido integrado simpático y parasimpático ante una noxa, con proyecciones en fibras colinérgicas, noradrenérgicas de vías simpáticas y parasimpáticas, en loops de actividad sinérgica y no antagónicas entre ambos sistemas. Esto es la razón de por qué la simple evaluación hemodinámica o algún parámetro de sobreactividad simpática no ha sido suficiente para desarrollar monitores útiles. Desde las señales clásicas, como estas, se inició la búsqueda de instrumentos del monitoreo nocioceptivo. Los monitores han buscado en estas señales asociadas a la clínica tratar de generar índices de cuantificación de la respuesta. Desde ya, recalcando que estas respuestas no representan cada una en sí una respuesta específica a la noxa, sino que son parte de un sistema complejo. Tenemos dos grandes grupos. Uno que representa las señales subcorticales de la respuesta vegetativa y humoral, y otra que representan las señales corticales. La respuesta pupilar fue desde la descripción de los planos de Gödel un referente para interpretar estados de agitación o depresión del sistema nervioso central. La respuesta pupilar es una respuesta de dilatación, constricción pupilar mediante la vía simpática desde el centro cilio espinal de nivel cérvico-torácico y el núcleo Edinger-Westphal. El estrés produce la inhibición del núcleo de Edinger-Westphal y el predominio dilatador simpático. El locus ceruleus también participa en este reflejo, pero lo interesante es que la respuesta a la luz que tiene la otra vía se mantiene indemne. El instrumento que ha utilizado este reflejo es el monitor Algiscan, que evalúa la respuesta pupilar en diferentes formas. Puede hacer
una respuesta al estímulo luminoso o a un tétano único. Y permite también hacer videos de hasta 50 segundos durante una cirugía y evaluar estas respuestas en relación al valor basal de la respuesta a la luz. También usa modos de estimulación tetánicos en rampa, de aumento de intensidad progresiva, convirtiendo el cambio pupilar a un valor numérico equivalente a la escala visual análoga. La pupilometría se ha mostrado más sensible que los parámetros hemodinámicos clásicos para diferenciar pero este monitor tiene varias limitantes. Metí el dedo equivocadamente. Voy a ir un poquito más atrás. Aquí está. Y en este estudio experimental se ha mostrado que aún en intoxicación opioide. Un poquito, pero, perdón. Ahí sí. La pupilometría se ha mostrado más sensible que los parámetros hemodinámicos clásicos para diferenciar un estímulo durante la anestesia. Y en este estudio experimental se ha mostrado que aún en intoxicación opioide, la evaluación neurológica de la pupila sigue siendo un referente útil. Pero este monitor tiene varias limitantes. Por ejemplo, que la medición es intermitente, que hay riesgo de lesión por exposición corneal y que el acceso es limitado en ciertos tipos de cirugías. Requiere además un reflejo pupilar indemne. El otro monitor que ha estado disponible desde hace algunos años es el SPI, Surgical Pain Index, que está incorporado a los monitores de General Electric. Este índice es extraído de una relación entre la variabilidad de la frecuencia cardíaca y de la amplitud de onda pletismográfica de pulso. Chen y compañía compara la administración de remifentanil usando SPI versus el manejo habitual, observando una significativa diferencia a favor del SPI. Y también diferencia la condición analgésica con opioide del uso de beta bloqueadores durante la cirugía. La limitante es que pueden afectarse por los cambios hemodinámicos, por la temperatura periférica, por drogas vasoactivas y la presencia de arritmias. El siguiente monitor es uno que ha tenido bastante impulso en los últimos años y es el ANI, Anti-Nociception Index. Está basado en un análisis espectral de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Crea para eso un ritmograma que separa la actividad simpática y parasimpática por el espectro de los cambios de ritmo. Esto permite diferenciar qué frecuencias predominan y su poder, como el área bajo la curva. Los resultados clínicos de ANI han sido prometedores en varios escenarios al compararlo con la presión arterial, la frecuencia cardíaca
la pupilometría y el SPI. Por ejemplo, se observa que la capacidad de ANI de diferenciar es mejor para la inserción de la máscara laringia o un estímulo tetánico sin remifentanil o con 2 o 4 nanogramos por mililitro versus la clásica presión arterial, frecuencia cardíaca o el índice BIS. A la derecha arriba se ven dos valores tendenciales que entrega ANI. Corresponde a los últimos minutos de la actividad de alta frecuencia normalizada, es decir, el porcentaje de energía parasimpática del total. Y ese valor, si es bajo, implica predominancia simpática y se asocia a una respuesta nociceptiva. Un valor interesante que además entrega ANI es el poder global o la energía de la actividad autonómica. Este valor indica una condición de depresión autonómica y se ha asociado a fragilidad y mal pronóstico. Se ve en el pequeño número 0,6 Total Power Energy. Abajo se observan dos situaciones: un paciente depletado de energía y a la derecha un paciente normal. Entonces, los pacientes sanos tienen energías de alrededor de 0,8 a 1,3, descendiendo levemente al estar anestesiados. Los pacientes frágiles, en cambio, tienen energías de 0,3 hacia abajo. Estos son casos personales de un estudio que está en curso en pacientes COVID. El monitor SedLine incluye un módulo de ANI donde el valor de la energía disminuida se puede comparar en forma más evidente con cerebros que están entrando en actividad de burst suppression. El paciente de la derecha muestra alta frecuencia de supresión y energías sumamente bajas en 0,063. Y estando ambos pacientes con, podríamos decir, un exceso de analgesia, es decir, con ANI mayores a 70. Como ya comenté, hay varios estudios con ANI, variabilidad de frecuencia cardíaca, que muestran una capacidad predictiva como indicador de fragilidad y mal pronóstico, incluida la mortalidad. Estos últimos en especial en pacientes en cuidados intensivos. En este estudio publicado en marzo del 2021, en pacientes COVID en UCI, muestra que ANI menor de 80, pero sobre todo una energía menor a 0,41, son indicadores de mayor mortalidad. El problema mayor de ANI es que se afecta en algunas circunstancias cuando, por ejemplo, hay alteraciones del ritmo cardíaco y uso de drogas cardiovasculares. El monitor más nuevo es este, que es NOL, y que tuve la oportunidad de utilizarlo en algunos casos. Este monitor de multiparámetro integra señales de temperatura, variabilidad del RR en base a una pletismografía. Además, la conductancia de la piel y el movimiento. Estas señales se integran en base a un algoritmo de inteligencia artificial para generar un índice global de respuesta. NOL ha mostrado muy buenos resultados
al ser comparado con las señales de dolor clásica y con la variabilidad de frecuencia cardíaca. Ha mostrado que pacientes bien manejados en el intraoperatorio tendrían además menos dolor en el postoperatorio. Y objetivando estas respuestas, no solo con la escala EVA, sino también con menores niveles de cortisol y ACTH en el postoperatorio. El otro monitor de nocicepción disponible está incorporado al monitor de electroencefalografía CONOX y corresponde al índice QNOX. QNOX es un índice empírico, no desarrollado sobre la base de la actividad específica de determinados centros cerebrales y desarrollado mediante la clasificación del electroencefalograma en respondedores y no respondedores a estímulos dolorosos con datos de modelos teóricos de efectos de fármacos. Por lo tanto, es un índice probabilístico. Por ello, se debe contextualizar el valor de la combinación de drogas usadas en ese momento. Es evidente que a mayor dosis de opioides es menos probable el riesgo de movimiento. La actividad frontal elevada proveniente de la electromiografía puede aumentar el valor y ser un aviso precoz, sí, de riesgo de movimiento. Hasta aquí debo decir que por ahora los monitores disponibles no han podido homogenizar rangos objetivos de qué es el estado antinocioceptivo y observando los estudios, estos han sido hechos mayoritariamente con opioides usados en bolos, lo que evidentemente genera picos y valles que le dan ventajas ante la simple observación de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Por ahora, no se han visto impacto de outcome de gran significancia en los escenarios clínicos de cirugía. Antes de terminar, es necesario hacer un par de comentarios respecto al uso del electroencefalograma para observar los fenómenos nocioceptivos. Lo primero es recordar que hasta ahora no hay identificado un verdadero matrix nocioceptivo a nivel cortical. Las zonas activadas son múltiples y dependientes del tipo de estímulos, entre otras variables. Pero sí se ha observado que las cortezas sensitivas primarias permanecen activas tras la inconsciencia. Incluso usando ketamina, un reconocido analgésico, se observa que la actividad de las cortezas sensitivas y motoras están disociadas. La corteza sensitiva, tras una dosis de ketamina y luego un estímulo, permanece activa, pero la corteza motora se ve inhibida significativamente, evidenciando la pérdida de conectividad córtico-cortical entre estas áreas. Últimamente hemos hablado mucho de la entrada en sincronía alfa-tálamo frontal, al entrar en sueño no REM, por ejemplo, o en inconsciencia anestésica. Este marcador de anestesia GABAérgica, al introducir este ruido en antinocioceptiva. Esto lo podemos observar con Algiscan, por ejemplo, al ver en pacientes clínicamente inconscientes una menor respuesta cuando este paciente ya tiene instalada sólidamente una banda alfa.
Es por ello que la banda alfa puede ser un marcador de actividad nociceptiva intensa cuando se observa un llamado estallido de esta banda alfa. La activación en beta, es decir, ondas sobre 13 Hz, son más deciduras aún porque podrían representar estados de conciencia desconectada o incluso, en cortezas receptivas, eventualmente estar al borde de la conciencia explícita. Aquí observan distintas respuestas del electroencefalograma ante estímulos nociceptivos. En A y B, un estallido de alfa, y en C se agrega una actividad en beta muy significativa. Por último, existe también un tipo de activación que podemos considerar paradojal, aún poco estudiada, que es la activación de la actividad delta. Es decir, el aumento de esta actividad lenta. Esto nos hace pensar inicialmente que habría una mayor depresión, cuando en realidad sería un tipo de respuesta nociceptiva de origen visceral que tiene esta manifestación, mostrando la complejidad de los mecanismos neurológicos de la respuesta al estímulo nóxico. Este gráfico nos permite resumir el predominio de la actividad del electroencefalograma frontal ante distintas combinaciones de depresores corticales y analgésicos opioides. La cruz central sería nuestra anestesia óptima. Podemos tener actividad beta o delta teniendo depresión cortical, pero insuficiente analgesia. La supresión aparece en dosis altas de depresor cortical independiente de la analgesia. La existencia de una banda alfa sólida es la que nos asegura un estado más próximo al ideal. Esta banda alfa se solidifica además con los opioides, pero se debilita con el exceso de depresor cortical. Como reflexión final, diremos que los monitores de nocicepción avanzan en la cuantificación, pero aún lentamente. Deben ser siempre contextualizados según el monitor y la condición clínica. El electroencefalograma aporta una cuota en la interpretación nociceptiva. Está pendiente siempre, eso sí, la indicación costo-efectividad para el uso de estos monitores. Muchísimas gracias. Parece que hubo algunos pequeños problemas de internet, ¿no? Puede ser la lluvia, osorno. No. Bueno, de todas maneras, yo les voy a mandar la película para que los becados, si supe que algunas cosas están medias pixeladas, vi ahí. Así que después pueden repasarla y tenerla en su base de estudio. Muchas gracias, Pablo. La verdad es que es sumamente interesante este resumen sobre la monitorización de nociceptividad. Y solo quiero hacerte un comentario de viejo, nada más. Evidentemente esto es un avance y esto es lo que viene. O sea, yo creo que en unos años más no se va a dar anestesia sin monitorización de nociceptividad, con el objeto de ver profundidad anestésica y con el objeto de ver grados de analgesia. Yo creo que los postoperatorios probablemente también van a ser mejores en ese contexto cuando podamos ajustar de forma mucho más exacta nuestras dosis anestésicas. Pero te quiero, una cosa que de repente uno reflexiona poco, y que nosotros en los años antiguos veíamos para ver la profundización de la anestesia o la superficialización de ella, que era la pupilometría. Pupilometría, que te digo yo, o sea, autóctona, o sea, ver la pupila y poner una linterna eventualmente. Y lo que se nota, especialmente en el enfermo anestesiado, es una miosis bastante relevante, con poca respuesta al estímulo luminoso,
Y en la medida que sus niveles plasmáticos, citoefectos de los anestésicos, de alguna manera van desapareciendo, esta pupila evidentemente empieza a haber un aumento de tamaño hacia una midriasis. Y uno dice, ya el enfermo está despertando, está por despertar. Que probablemente es la estimulación simpática del enfermo que está despertando. Hasta que logra el control, no solamente de la pupila de forma bilateral, sino que el control también de eventuales actividades que colocan a los ojos en posiciones no centrales, no dirigidas. Es solamente una observación que uno la veía hace 40, 50 años para despertar los enfermos sin la existencia de los anestésicos actuales, sino que en la época del alotano, en la época del enflorano, ¿no? Que son básicamente anestésicos que hoy día no se usan. Es muy interesante, yo creo, esta cuestión de la monitorización nueva y qué va significando. Porque monitorizar algo uno tiene que siempre tener claro qué va a significar lo que yo veo, qué me está diciendo el monitor, cómo lo correlaciono con la clínica, con lo que yo tengo que hacer. Y creo que esto es un avance y seguramente este avance va a seguir progresando hacia un control muchísimo más exacto de nuestras anestesias, desde el punto de vista de profundidad y del punto de vista del movimiento y del punto de vista de la analgesia, que básicamente son las cosas que uno necesita que un enfermo tenga para poder operarlo en condiciones adecuadas. Que no se mueva, esté dormido y que no le duela. Pero tampoco pasarse, porque el pasarse es también una situación compleja, sobre todo en enfermos lábiles, donde esto probablemente va a ser muchísimo más requerido con el objeto de no pasar la línea que signifique poner en mayor riesgo al enfermo. No sé si quieres hacer alguna observación o dejamos que hagan algunas preguntas. El camino de los monitores, porque se ha tratado de buscar en áreas, cada una específica. Por ejemplo, el tema pupilar, piensa tú que el éter estaba marcado por las respuestas pupilares para medir de alguna manera el grado de depresión. ¿Ya? Hoy día nuestros anestésicos que manejan la inconsciencia, con los que manejamos la inconsciencia, tienen poco efecto sobre la pupila. Y son los opioides los que tienen esa manifestación, ¿cierto? Entonces, eso es interesante porque nos permite diverger, de alguna manera, el componente específico que queremos manejar para cada una de las condiciones. Y eso va asociado a que precisamente existen pacientes que pueden tener alto requerimiento de opioide y tener un requerimiento cortical mínimo, ¿ya? Entonces, porque son pacientes muy frágiles, ¿ya? Pero necesitan indudablemente un control analgésico intenso, ¿ya? Porque puede ser una cirugía de alto estímulo, etc. Entonces podemos manejar cada componente de forma mucho más específica que drogas antiguas, ¿cierto? Que disparaban al bulto, llamémoslo así, no lo podían hacer. Entonces, en esa lógica se ha intentado también buscar monitores específicos. Lamentablemente, de todas maneras, como la respuesta no susceptiva es una respuesta integral, por eso vemos el NOL trata de buscar tanto pletismografía por un lado, amplitud de pulso, conductancia de la piel, etcétera. O sea, distintas cosas que resumen una actividad nocioceptiva global, pero inespecífica en sí misma, ¿ya? Es difícil, estamos caminando todavía en eso. Probablemente también la pregunta extrema podría ser, ¿necesitamos que los enfermos no tengan cero respuesta a estrés? ¿O el estrés base es necesario para los enfermos? Por supuesto, me refiero necesario a que tengan un nivel hormonal a lo mejor adecuado. No pueden estar con 120 un paciente, un cardiópata, eso también es evidente. Pero esta búsqueda del cero no lo tenemos claro, qué es lo que es además ese cero, lo podemos sí manifestar en que al enfermo que bloqueamos en exceso todas sus capacidades de respuesta,
pueden tener entre problemas inmunológicos, que si ya se ha estado viendo con opioides hace rato, ¿cierto? Postoperatorios, recidivas, etcétera, en cáncer, o problemas hemodinámicos directamente en el intraoperatorio. O sea, son temas que todavía están abiertos, y por eso que los outcomes a largo plazo, ninguno de estos monitores ha podido respondernos en detalle. Si algún colega quisiera hacer alguna observación, alguna pregunta al doctor Sepúlveda. Sin miedo, no pasa nada. Tienes una asistencia gigante, Pablo. ¿No hay preguntas respecto a nocicepción? Por el chat, por último, ¿no? ¿Alguien que quiera No. por el chat? La verdad es que la nocicepción es una cosa que yo he escuchado desde que prácticamente me recibí, pero había poca definición concreta, ¿no? Evidentemente tiene que tener una relación con el estrés biológico que frente a un acto quirúrgico un paciente evidentemente enfrenta. Y no solamente el acto quirúrgico en sí, sino que la emocionalidad que rodea todo este proceso. Por lo tanto, sin duda, es un concepto que se ha ido perfeccionando en un contexto quizás que partió hace muchos años, como el estrés fisiológico, más el estrés emocional, y la respuesta que nosotros teníamos, que era bastante primitiva. Un detalle interesante que yo lo mencioné al principio. Hay que entender que la respuesta no susceptiva va en un timing diferente, pero van en la misma carreta con la respuesta inflamatoria. Son procesos de lo mismo en distintas temporalidades, ¿no? Y eso se muestra hoy día, por ejemplo, porque se ha intentado durante la cirugía hacer pequeños estímulos vagales, ¿ah? Estímulos eléctricos. Especialmente hay algunos estudios que se hicieron en vago cervical y lo otro en plexo solar. Lo interesante y muestra lo que les dije, que hay una sinergia simpática-parasimpática, porque los estímulos vagales a nivel cervical no sirven para nada. A diferencia de los estímulos infradiafragmáticos, donde se combinan fibras simpáticas y parasimpáticas que son estimuladas eléctricamente, generan en los pacientes menores respuestas inflamatorias, ¿ya? De hecho, sabemos que todo el tema de meditación que utilizan las culturas antiguas, orientales sobre todo, están focalizadas en generar unas maniobras de valsalva vagales, y esa es la gran inspiración, mantención de la presión intraabdominal, etcétera, que indirectamente son pequeños estímulos sobre el vago infradiafragmático. Y eso genera en estos pacientes un menor estado inflamatorio global. Hubo una pregunta, Pablo, que decía, ¿cuál es, en tu opinión, el uso de monitor de nocicepción habitual? Porque no todos los centros médicos tienen acceso a áreas de investigación o a tecnología de última generación. Pero en muchos lugares uno tiene que empezar a buscar algún camino. Sería muy interesante escuchar, si tú tuvieras que tomar una decisión con todas las limitaciones que tenemos en Chile en el servicio público, que donde se atiende la gran mayoría de nuestros pacientes y probablemente los más graves. ¿Qué sugerirías tú? Porque ¿Con qué nos quedamos, dices tú? ¿con qué nos quedamos? Claro. Claro. A ver, mira, un poco habría que buscar qué es lo que uno necesita, pero en este momento, en términos de costo-efectividad, la pelea está entre ANI y NOL. ANI es más barato, los sensores deben costar alrededor de 20.000 pesos,
pero recordar que está focalizado a la variabilidad de frecuencia cardíaca, que es interesante, es un tema interesante porque además tiene el tema del poder autonómico, es decir, sobre todo eso en UCI es muy interesante, porque este poder autonómico nos da nos refleja la fragilidad de los pacientes. Son capaces de recuperarse tras largas anestesias o largos tiempos de sedación en intensivo, cómo se ha ido deteriorando su respuesta autonómica al estrés. Es interesante entonces, Lani, desde ese punto de vista. El NOL es más completo porque incluye la variabilidad de frecuencia cardíaca y las otras cosas, digamos, amplitud de pulso, ¿cómo se llama? Conectividad de la piel, etcétera. Pero vale 50.000 pesos, entiendo, el monitor, el sensor. Entonces, bueno, ese es un tema que siempre tenemos que considerar. Lo otro que quería contestarle a Francisco Javier, que es una pregunta, dice, ¿la magnitud de la banda alfa pudiese servir de ayuda para titular, por ejemplo, remifentanil? Más bien no, que sí. La magnitud, o sea, no es magnitud, llamamos el poder de la banda alfa. El poder es la densidad. A lo mejor lo vamos a ver un poquito en el otro tema. El poder de banda alfa está asociado, por supuesto, con un cerebro más fuerte, más joven, sobre todo los niños tienen un cerebro, una banda alfa gruesísima, y se va debilitando con los años. Pero acabamos nosotros de mandar un trabajo que va a salir publicado en un par de meses. Si nosotros normalizamos las bandas alfas a través de las edades, vamos a ver que en los viejitos, si bien tienen un poder total menor, una banda alfa menor como poder total, si la normalizamos no es distinta, es decir, la banda alfa ocupa el mismo porcentaje del poder total. Eso es interesante porque quiere decir, en relación a lo que hemos vivido históricamente, que la aparición de burst suppression o debilidad de la banda alfa que vemos nosotros nomás, muchas veces es un problema de sobredosis, ¿ya? De sobredosis de nuestros hipnóticos, entre comillas. Y respecto a si el remifentanil nos sirve para titular la banda alfa, no. Lo que los opioides hacen sí es fortalecer la banda alfa. ¿Ah? Una banda alfa que ya está establecida, los opioides nos ayudan porque cierran de alguna manera más, permiten. ¿Cuál es el mecanismo? Esto es el mecanismo lo que hace que los opioides disminuyen el arousal, la alimentación talámica. Y eso hace entonces que el tálamo con más tranquilidad esté latiendo, llamémoslo así, en este ritmo alrededor de los 10 Hz con el frontal, generando entonces un fenómeno de cierre de puerta talámica, permitiéndonos dormir o permitiéndonos de alguna manera también tener un mecanismo pseudo-nociceptivo, pero es indirecto, ¿ya? Entonces los opioides por la disminución de la alimentación talámica, ¿tá? No es un mecanismo directo. ¿Qué pasa con los beta bloqueadores? Estaban preguntando ahí, también buena pregunta. Exactamente, ese es uno de las limitantes de los monitores, lo mencioné en la conferencia. Entonces, los monitores, sobre todo que están basados en la variabilidad de ABR, tienen entonces problemas en los pacientes con beta bloqueo o en los pacientes con arritmias, ¿cierto? O marcapasos. Eso. Creo que ya no hay tiempo para más preguntas. Sí, correcto. Hay una pregunta de onda beta. La onda beta no tiene que ver con nocicepción. La onda beta nos está diciendo que el enfermo se está acercando a despertarse. Así que tiene que ver con eso, digamos. O sea que probablemente nos quedamos muy cortos con nocicepción y por lo tanto está subiendo mucha información hacia el córtex, generando activación cortical, ¿ya? Por eso que puede aparecer una actividad beta.
Entonces es una señal, entonces, que lo primero que hay que hacer cuando estamos en una anestesia, en la mitad de una anestesia, es subir el opioide, la analgesia, y ver si esta respuesta beta desaparece, ¿ya? Y vuelve a fortalecerse el alfa, ¿ya? Entonces son señales indirectas de la falta de analgesia. El doctor Cervantes hacía una pregunta, que si podías agregar algo sobre el estallido alfa. Sí, a ver, el estallido alfa es lo mismo, lo mismo que fíjate que si tenemos poca analgesia, va a subir mucha información hacia el tálamo y va a romper entonces esta sincronía en alfa del tálamo, ¿ya? Y posterior, si vemos estallido alfa, el paso siguiente es que podemos ver beta. Entonces podemos tener un estallido alfa que es el inicio de un fenómeno no podemos decirle, puede ser conciencia no conectada, ¿ya? Todavía el enfermo no necesariamente está conectado al medio, pero está entrando en riesgo, ¿ya? La presencia de beta es más cercana aún, incluso no podría haber conciencia conectada ya teniendo un beta, porque los pacientes en forma normal, antes de dormirse, cuando se duermen lentito, pasan por una actividad beta, y esta es muy simple de explicar, porque acuérdense que básicamente las neuronas inhibitorias, que son mucho más sensibles, se duermen primero. Entonces las neuronas excitatorias en estas inducciones lentas se activan, y eso es lo que aparece como actividad beta antes de caer en pérdida de conciencia activa en las inducciones. Entonces lo mismo sucede cuando estamos en una situación inversa, pero porque viene una estimulación, una masa, digamos, de estimulación nocioceptiva, que rompe entonces primero la actividad alfa y posteriormente genera actividad beta. Correcto. ¿Listo, Gabriela, o Pablo, para pasar a la segunda etapa del seminario? Salvo que veas alguna pregunta. Con relación de la habilidad, baja reserva para el anciano, sí, ya les expliqué un poquito. Los ancianos tienen actividad global, un poder total eléctrico disminuido, pero tendrían, si se hace una titulación fina y adecuada, una banda alfa que ocupa la misma proporción del poder total. Lo que sucede es que para eso hay que hacer un trabajo de normalización post-hoc. Los monitores hoy día no distinguen, sino que somos nosotros los que tenemos que ver, y si vemos una banda alfa débil, podemos asumir que, claro, que es un cerebro más débil, o nosotros estamos sobredosificando. Entonces la pregunta ahí es, ¿cómo se hace elegantemente la identificación de la banda alfa más potente para el enfermo en cuestión que tenemos delante, ¿ya? Y específicamente para los viejitos, ¿no es cierto? Correcto. Hacemos la segunda etapa, ¿te parece, Pablo? Muy bien. A ver, teníamos entonces... No, voy a cerrar primero aquí un poco para no tener pelotas. El descubrir cómo se produce la pérdida de la conciencia con la anestesia ha sido un desafío que ha permitido a la anestesiología participar del proceso mismo de identificar cómo se genera este maravilloso instrumento evolutivo. Durante los últimos años se produjo un cambio conceptual que fue entender que el córtex cerebral no era una máquina guiada por estímulos,
sino un sistema dinámico, es decir, con actividad no lineal, de alta dimensión, donde los buscados correlatos neurales de la conciencia no eran estructuras estables, sino procesos multiestables, oscilantes, unificados en sincronías temporales. Así, genera constantemente patrones altamente estructurados representados en información guardada, aunque aún no sabemos cómo lo hace realmente. Esto lleva a describir al cerebro como más bien una máquina predictiva, donde la percepción es entendida como un proceso de reconstrucción, donde las expectativas autogeneradas son comparadas y moduladas por las señales sensoriales. Todo esto requiere una organización muy particular, en red, con mucha reciprocidad y jerarquía flexible, resiliente y autoorganizada. Estas características son evidentes en la figura que muestra el conectoma de inmensa interconexión del sistema visual de los monos, por ejemplo. Los hallazgos recientes muestran la inmensa red de reciprocidad, es decir, de feedback, que exige el proceso completo de intercambio de información para permitir la emergencia de la llamada complejidad, en este caso la mentalización consciente, como máxima expresión para emerger desde la información subliminal o subconsciente. Cuando se completan los círculos de reciprocidad, es posible la emergencia de este fenómeno de conciencia. La mencionada complejidad es entonces una característica de los procesos no lineales que oscilan cerca del caos en la denominada condición de criticalidad. Son fenómenos que emergen más allá de la suma de las partes, y la complejidad es igual que la entropía, es regular y muy alta si es aleatoria. Pero en el estado crítico, al borde del caos, se distinguen dos tipos de complejidad. La de tipo 1, que aumenta con el aumento de la información y aleatoriedad, independiente si esta información tiene algún significado, como por ejemplo, cuando usamos ketamina. En cambio, la complejidad tipo 2 es la que tiene tendencia a que las interacciones del sistema produzcan los llamados fenómenos emergentes y describen más bien la aparición de fenómenos cualitativamente nuevos, inesperados y quizá ni siquiera deducibles de las acciones de las partes. Por ejemplo, la figura de los estorninos o la ola del estadio de fútbol. En lo que respecta al cerebro, se está confirmando cada vez más que los fenómenos de emergencia más ricos se generan a partir de sistemas oscilantes en el punto de criticidad. Esta oscilación es conocida como multiestabilidad metaestable. Los fenómenos de multiestabilidad metaestabilidad son aspectos universales de la organización no lineal de la materia, donde el cerebro no es una excepción. Permite generar estados colectivos estables, autoorganizados, y que tras una perturbación, estados pseudoestables o atractores hacen reestabilizar al sistema. Estos fenómenos han sido evaluados con resonancia magnética funcional, donde la fluctuación, la coordinación y la histéresis permiten hacer mediciones de esta actividad. Ya desde los años 90 se empezó a sospechar esta dinámica que tiene lógicas diferentes a las escalas de tiempo conceptualizadas en la linealidad farmacológica o la que generan los índices procesados del electroencefalograma como el BIS. Desde la comprensión de esta funcionalidad y de la organización que requiere para producirla,
se empiezan a explicar los mecanismos de cómo funciona la anestesia para producir inconsciencia. Pero también esta exploración ha sido un inmenso complemento para la identificación y conceptualización de cómo se produce la conciencia. Los estudios se realizan en diversos niveles. El nivel molecular y receptores, el de los neurotransmisores, en la estructuración anátomo-funcional de tractos y dendritas y en el nivel de integración de la red del conectoma. Y allí se puede identificar si la pérdida de conciencia es por un mecanismo único o diverso. Podríamos decir que esta historia comienza tras la gran pandemia de la gripe española, donde Konstantin von Economo describe que las lesiones del diencéfalo anterior producían alteraciones con la conciliación del sueño y las posteriores producían narcolepsia. Como es altamente difundido, los mecanismos iónicos y los sitios moleculares de acción de las drogas anestésicas se focalizan en los receptores GABAérgicos, aquí en color lila, y en la inhibición de los receptores N-metildiaspartato, generando una combinación de efectos sobre neurotransmisores liberados por diferentes grupos de neuronas ubicadas tanto en el tronco cerebral como en la corteza. En este caso, en especial en interneuronas. Los receptores GABA y N-metildiaspartato en el tronco, el tálamo, el cuerpo estriado y la corteza son las dianas importantes de los fármacos anestésicos. Y dado que un pequeño número de interneuronas inhibitoras controla un gran número de neuronas piramidales excitatorias, el aumento de la inhibición GABA inducido por la anestesia general puede inactivar eficazmente grandes regiones del cerebro, contribuir a la inconsciencia. En general, el mecanismo GABAérgico es postsináptico, inhibitorio y extrasináptico, generando corrientes tónicas de interferencia. Desde el punto de vista de los neurotransmisores, se destacan 4 que cambian significativamente entre la vigilia y los estados de sueño REM o no REM. Estos cambios, donde el sueño lento o no REM destaca la actividad GABA desde el núcleo ventrolateral preóptico que comanda el proceso inhibitorio local, produciendo una inhibición de los núcleos dorsales del tronco, mayoritariamente excitatorios de tipo histaminérgicos y monoaminérgicos, y también la proyección del núcleo ventrolateral preóptico y sus efectos hacia zonas rostrales. En el caso de la anestesia, este esquema representa cómo se reclutan diferentes aspectos a medida que aumenta la concentración de propofol y se activa la actividad del núcleo ventrolateral preóptico. Arriba, los cambios conductuales desde la conciencia. En gris, la caída de los neurotransmisores excitatorios y abajo, la caída de la conectividad de diversos sistemas corticotalámicos. El resumen funcional de redes desde el tronco hacia la corteza, es decir, el mecanismo llamado bottom-up, lo presentó el profesor Emery Brown en el artículo ya clásico del 2011. Destacando que propofol, etomidato y tiopental potencian la actividad GABA desde el núcleo ventrolateral preóptico, inhibiendo los núcleos despertadores troncales, inhibiendo los núcleos reticulares del tálamo y las interneuronas corticales. Dexmedetomidina, en cambio, tendría su efecto al inhibir e hipopolarizar el locus ceruleus.
producir entonces una desinhibición secundaria del núcleo ventrolateral preóptico, destacando su efecto inhibitorio junto a una disminución de las proyecciones corticales de norepinefrina desde el locus coeruleus mismo, perdiendo el efecto de producir un verdadero efecto potenciométrico o amplificador de señales, induciendo un estado sedativo y sincrónico lento por bajas aferencias hacia el córtex. En el caso de ketamina, el proceso es diferente, produciendo una activación glutamatérgica por inhibición del receptor N-metildiaspartato a nivel límbico, hipocámpico y corteza, generando una excitación aberrante y los efectos clínicos conocidos de alucinaciones y la pérdida de la conciencia. Nuevos conocimientos muestran que la señalización y activación en el nivel apical de dendritas de las neuronas corticales piramidales sería por un mecanismo esencialmente top-down. Es decir, el estímulo ingresa desde la capa 1 hacia abajo, hacia la capa 4, negro aquí el electrodo, donde está el soma neuronal. La anestesia interfiere aquí por tres mecanismos. La inhibición del potencial de calcio en las células piramidales por interneuronas es alterado y no produce entonces este pico de calcio dendrítico y la subsiguiente ráfaga de potencial de acción hacia el soma. Esto sería tanto por la inhibición NMDA, la activación GABAérgica y las corrientes tipo IH. La última etapa de este desarrollo requirió instrumentos de análisis complejo de la conectividad cerebral. Esta es una representación resumida de los tipos disponibles de estudios del cerebro en funcionamiento que son aplicables a la exploración de los efectos cerebrales de la anestesia. Desde la resonancia magnética funcional, el PET y la estimulación transcraneal junto al electroencefalograma de alta densidad permite hacer análisis diversos de conectividad funcional, como machine learning, conectividad efectiva, análisis combinando estructuras y conectividad, topología de redes, respuestas evocadas y dinámicas espaciotemporales. Estos estudios permiten, por ejemplo, con PET, evaluar el consumo de oxígeno y asociar con los otros estudios funcionales. Aquí se observan los cambios del consumo de oxígeno durante la anestesia y el sueño lento, que muestran una superposición de algunas zonas, pero con particularidades para cada condición. De los hechos llamativos observados con resonancia magnética funcional es que las cortezas sensoriales primarias, que están inmediatamente aledañas a las zonas de integración, se mantienen activas en pacientes inconscientes con propofol o sevoflurano. Y que estas cortezas primarias sensoriales, S1, se mantienen también activas tras un bolo de ketamina, mientras las cortezas motoras, en cambio, se ven deprimidas, producto de la pérdida de comunicación entre estas áreas y las áreas asociativas. Usando un análisis de redes del electroencefalograma asociado a imágenes y magnetoelectroencefalografía por estimulación transcraneal, se ha podido concluir los grandes mecanismos de caída de redes, hoy aceptados para la pérdida de la conciencia. Estos estudios se basan en el análisis estructural de la actividad de tractos o regiones, de la funcionalidad que observan los cambios de actividad eléctrica entre zonas, de la direccionalidad de estos cambios en base a la llamada transfer entropy
y los modelos de cambio dados por perturbaciones externas, llamada la conectividad efectiva. Lewis, en este estudio ya más bien clásico, por ejemplo, muestra que la sincronía entre electrodos cercanos sí se mantiene tras la inconsciencia, pero ya a una pequeña distancia, en este caso el electrodo verde, se pierde esta actividad sincrónica entre ellos. Josh Masur, también desde la teoría del binding por sincronía temporal o convergencia espacial, confirma que tras el enlentecimiento y pérdida de sincronía, las neuronas dejan de conversar, implicándose sobre todo que la conectividad distante se pierde. Desde los modelos informáticos de cómo funciona el cerebro, la llamada teoría de información e integración de la conciencia, esta por Giulio Tononi y Massimini, confirman la imposibilidad de integrar información por estar desconectada funcionalmente la corteza. Y usan en especial modelos de perturbación con estimulación magnética transcraneal, donde se observa que el paciente despierto, a izquierda, difunde el estímulo ampliamente por mucho más rato. En relación al paciente anestesiado, a la derecha, o dormido, que solo mantiene un estímulo reverberando localmente y por poco rato. La excepción es el caso de ketamina, que sí genera actividad entrópica difusa. Los estudios de Lee y otros han mostrado que el paso crítico a la inconsciencia se daría por un mecanismo común que sería la caída del flujo antero-posterior de feedback, evaluado esto por Symbolic Transfer Entropy normalizada, en este caso en rojo en los gráficos. Esto sería tanto por inhibición, producto del efecto GABAérgico, o por desorganización, como lo vemos en los estados convulsivos o ketamina. Se observó que la condición del resto de las cortezas asociativas primarias incluso podría estar sobreexcitada. Por último, este estudio de Warnaby y James Lade confirman la caída del feedback frontoparieto-lateral y agregan una supresión de la actividad de la ínsula posterior derecha a los estímulos evocados del dolor, verbales y tonos. La ínsula anterior se ha sugerido ser un sitio al cual la actividad sensorial corporal interoceptiva es integrada para firmar este yo sentiente. En el contexto del estudio de Warnaby, una interpretación es que la inhibición anestésica de la ínsula bloquea un punto de convergencia del proceso sensorial. Implica que tras la pérdida de la conciencia continúa la actividad cortical consciente, pero desconectada, y la red frontoparietal se desfragmenta y pierde su capacidad de conducción ejecutiva. De todas formas, aquí mantenemos una cautela interpretativa porque no sabemos, por ejemplo, cómo la ínsula desacopla la red frontoparieto-lateral, ni otras influencias conocidas en la fisiología del sueño, desde el tronco o el diencéfalo. Entonces vemos aquí, como resumen, que el único mecanismo que es aplicable a estos tres anestésicos principales es la llamada teoría informática de la caída del feedback frontoparieto-lateral.
Ni la teoría molecular, ni la depresión talámica, ni la activación del núcleo ventrolateral preóptico o el aumento de la banda alfa per se se dan en todos los casos. La inconsciencia es entonces un fenómeno de desacoplamiento de redes córtico-corticales o tálamo-corticales más que la extinción lineal de la actividad neural. Incluso sabemos hoy que existen áreas de cortezas primarias y asociativas que se mantienen activas tras la inconsciencia. Esto tiene indudablemente implicancias en la dosificación requerida para lograr ese efecto específico y no más depresión del sistema nervioso central. Hay ahora consistentes y reproducibles hallazgos de la inhibición de fenómenos de feedback, incluso en drosófilas, que evidentemente no tienen córtex prefrontal, pero sí redes de alto orden y reciprocidad. Muy interesante es este artículo reciente que identifica dos redes más. Estas redes son las redes de actividad en el modo default y la red de atención dorsal, que son redes anticorrelacionadas, es decir, solo puede haber una activa a la vez cuando estamos conscientes. Pero al entrar en inconsciencia, las dos se desconectan. Todo esto orienta a que la pérdida de la conciencia es un fenómeno predominantemente top-down, reflejada en la actividad cortical, donde realmente emerge la conciencia. Pero indudablemente los loops de alimentación corporal y los esteroceptores juegan al menos un rol modulador, si bien menor en los contenidos, muy importantes en el grado de la conciencia que emerge. Se ha discutido mucho si el mecanismo unificador de la inconsciencia nace del tálamo o es un fenómeno secundario. Aparentemente sería el núcleo intralaminar el que jugaría un rol específico en facilitar la activación cortical, la transmisión de información y la conciencia. El tálamo, tras la inducción con propofol, estaría aparentemente preservado mientras el córtex se deprime. Esto sugeriría que los efectos sobre el tálamo son indirectos. Pero no todos están de acuerdo con esa hipótesis. Y hay estudios donde los cambios en el tálamo medial preceden a los cambios en la corteza, tanto en el sueño como en anestesia. En este estudio, Liu analiza el papel del tálamo en la inconsciencia inducida por propofol. 8 pacientes en sedación profunda mediante correlación temporal, los cambios de consumo de oxígeno con resonancia magnética funcional y análisis de conectividad evalúan los núcleos talámicos específicos y no específicos mapeados hacia regiones corticales y observan que la transferencia sensorial desde la periferia a través de los núcleos específicos está conservada, pero los núcleos funcionales no específicos que median la integración del cálculo cortical estaban reducidos. Estos resultados son reversibles cuando se recupera la conciencia. En este otro estudio del año 2014 se mostró que en el sueño fisiológico el tálamo se hiperpolariza antes que el córtex, igual que en el caso del propofol. Pero quiero llamar la atención aquí que la inducción que se hizo es a 10 miligramos por kilo minuto. Y para dexmedetomidina, el tálamo y el córtex se hiperpolarizan simultáneamente. Junto con esto, ya en el año 1977 se describe la anteriorización de la banda alfa
al dormirse o al entrar en inconsciencia. Esta condición juega un rol importante en el sueño al generar un tipo de bloqueo o cierre de puerta talámica que disminuye la aferencia corporal y permite dormir. El tálamo, al instalarse la inconsciencia, entra en un loop en alfa, generando las ondas de sueño o sleep spindles y ondas lentas en delta, como se ve a la derecha. Con dexmedetomidina sucede que cuando se bloquea el locus coeruleus, se activa el núcleo ventrolateral preóptico, generando una condición similar al sueño. Además, dexmedetomidina genera una disrupción de conectividad local y global de la eficiencia de las redes corticales, que es muy intensa en los cerebros envejecidos o con menor actividad intrínseca, destacando una actividad delta intensa. Es probable que las proyecciones talámicas noradrenérgicas inhibidas desde el locus coeruleus provoquen la inhibición talámica y cortical simultánea. En el sueño no REM, esta manifestación de la inhibición del locus coeruleus es más tardía a la actividad inhibitoria del núcleo ventrolateral preóptico. Todo esto explicaría por qué en el sueño lento el tálamo se hiperpolariza algo más rápido que el córtex. Los resultados contradictorios de si el tálamo se hiperpolariza primero o después del córtex, cuando usamos propofol, lo intentamos explicar con estos estudios que publicamos recientemente y que muestran que el impacto de la velocidad de infusión de propofol generan formas diferentes de perder la conciencia. Observamos que si realizamos inducciones lentas, el poder de alfa frontal es intenso tras la pérdida de la conciencia versus el resultado de inducciones rápidas en el espectrograma inferior. Además, en el caso de la inducción rápida, se pierden los reflejos del tronco, lo que no sucede en la inducción lenta, explicando que el mecanismo de inhibición talámica tardía en la inducción lenta es tras la inhibición córtico-cortical y la caída del flujo de feedback frontoparieto-lateral. Nótese que en este estudio utilizamos velocidades de 10 miligramos por kilo por hora y no por minuto, como en el estudio de Baker. Tenemos en consecuencia mecanismos globales diferentes, uno de arriba hacia abajo, desde lo micromolecular, núcleos troncales con inhibición de vías de alimentación de información y de ahí a la actividad cortical. Y por un mecanismo top-down con desacoplamiento cortical y un feedback de integración fundamental para la emergencia de la conciencia conectada. Como resumen del conocimiento actual sobre los efectos de los agentes anestésicos y su relación con los mecanismos neuronales postulados para la pérdida de la conciencia, destacamos dos conclusiones. Una, que no hay un mecanismo único de inducir la inconsciencia y si los cambios corticales se producen por disrupción frontoparietal, reducen la eficiencia aumentando la modularidad, impidiendo integrar información y descomponiendo la denominada metaestabilidad necesaria para la emergencia de la complejidad tipo 2, es decir, la conciencia y la mentalización. Después de todo esto, les dejo mejor una propuesta amorosa para que se lleven a la casa. Muchas gracias.
Bien tóxico, ¿ah? Wow, Pablo. La verdad es que es de una intensidad el análisis que es complejo pensar en este cerebro que nosotros estamos afectando todos los días con nuestras anestesias, la complejidad que tiene. Aparentemente, como tú mencionaste, esto no es un mecanismo único. O sea, eso está, parece ser que va encaminado hacia buscar. ¿Y qué pasa con la disrupción, en el fondo, de la información? Esta metaestabilidad parece que es el estado adecuado de conciencia. Y algo están haciendo los anestésicos en esta metaestabilidad, indudablemente a través de los mecanismos que tú expusiste. La verdad es que son pocas las preguntas que yo te podría hacer, pero hay cerebros, y quiero entrar en un pequeño tema, y que hay cerebros que no son normales, por patología de algún tipo. Pero creo que también te quiero mencionar una situación que nos está afectando en las anestesias en forma cada vez más frecuente, que es dar anestesia en cerebros de personas que tienen adicciones. Por ejemplo, adicciones a drogas duras, heroína, cocaína, pasta base, inclusive el alcohol. Te fijas, en el sentido del trauma que nosotros vemos de repente en los servicios de urgencia, qué sé yo, que evidentemente muchos pacientes pueden llegar con este cerebro, con estas situaciones. Eh, es un cerebro distinto, es un cerebro más lábil, es un cuidado diferente con relación a todos estos mecanismos, algunos alterados además de lo que puede producir una droga anestésica o la situación del sueño, vigilia-sueño de todos los días, digamos, ¿no? ¿Hay una alteración diferente que nos deba a tomar alguna precaución? Sí. Mira, varias consideraciones, sobre todo los becados que se van a encontrar hoy día con una nueva anestesia, no es la que nosotros hacíamos. Nosotros nos encontramos en una situación de que bajo el manto de la pérdida de la conciencia, el enfermo podía estar en cualquier condición y no teníamos idea. Eso como primera cosa, y por lo tanto hoy día, teniendo la posibilidad de monitorizar estos cerebros, que nos muestren alguna condición particular, específica, cómo el cerebro se pone tras la pérdida de la conciencia que queremos. ¿Ah? La pérdida de la conciencia que queremos es solo una desconexión córtico-cortical asociada, ¿cierto?, a la caída de estas redes específicas que explicamos. No queremos nosotros generar la pérdida de la conciencia con la caída del tronco, porque si hacemos caer el tronco, ustedes ven, ya el alfa aparece deprimido, y evidentemente que todos los mecanismos homeostáticos asociados a eso se pierden. Y eso explica mucho de los fenómenos de alteraciones hemodinámicas que tenemos. ¿Qué pasa con eso hoy día? Primero podemos monitorizarlo, pero implica un cambio fundamental. Paciencia. Porque todos dicen, no, es que tengo que dormirlo rápido porque me está presionando el cirujano. Bueno, si ustedes hacen inducciones lentas, se van a dar cuenta que se van a tomar a lo mejor 10 minutos. Pero pueden partir incluso tan lento en el propofol, lentito, que en el transcurso que están ya partiendo la infusión, pueden estar poniendo los monitores del enfermo y ganando el mismo tiempo. Al final, vamos a presentarlo en unas próximas publicaciones que vienen, tenemos en inducciones llamadas lentas, 8 minutos de tiempo, tanto en jóvenes como en viejitos, para encontrar el alfa más sólido. Es decir, esa primera aproximación. Segundo comentario, cuando estamos diciendo que nos tenemos que tomar esta inducción lenta, estamos diciendo que cada cerebro es distinto. Y cada cerebro es distinto en cada condición. Yo puedo tener un enfermo hoy día que se viene a operar 3 semanas después porque pasó cualquier cosa, era un cáncer y tuvieron que reoperarlo. Ese paciente va a llegar distinto.
ese cerebro va a estar oscilando en otras condiciones, con otras influencias oscilatorias, donde indudablemente que el paciente que se viene a operar todo esperanzado, 2 o 3 semanas después, va a llegar en una condición desde el punto de vista hemodinámico ya hiperkinético, hasta una actividad cerebral también distinta. Y por lo tanto, de nuevo, tenemos que titularlo, porque va a ser otro cerebro. Entonces, ya tenemos varias cosas distintas, ¿cierto? Tercero, el comentario es que esta oscilación, que es la que genera conciencia, es una estabilidad, pero en un estado oscilante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo que baje un escalón, para que ese cerebro no sea capaz de producir simplemente la conciencia conectada. No queremos que el cerebro pierda sus capacidades de seguir mentalizando en forma subconsciente. No nos interesa. Nos interesa que siga mentalizando subconsciente, que no esté solamente conectado al medio. Ese es lo importante. Y por supuesto, aparte, lo que vimos en el tema anterior, el control de la nocicepción. Por eso, de nuevo, manejar los componentes en forma separada. Entonces, solamente queremos lograr este desacoplamiento específico de redes específicas, ¿ya? Y eso se logra, bueno, pasito a pasito, ¿ya? Que no es tanto tiempo. Y van a ver, y lo van a recuperar rápidamente, porque van a ser anestesias más tranquilas, y los enfermos se van a despertar, además, mucho más rápido, porque solo les desconectamos unas cositas mínimas. Vamos a darle datos duros informáticos. Nuestro cerebro está activo, oscilante, procesando 11 millones de bits por segundo. Ahí está, 11 millones de bits. Para generar el fenómeno de conciencia perceptiva, los datos indican que solo necesitamos alrededor de 100. El resto de los datos de la actividad eléctrica funciona en toda la mentalización subconsciente o en actividad que no es ni siquiera es mentalización, sino que actividad homeostática. Así de brutal. 100 bits versus 11 millones. Podemos decir que Freud se quedó muy corto con toda su historia del subconsciente. Así es de brutal, y además nos dice también lo brutal que hemos sido. ¿Ya? Y lo que explica que hoy día los datos en los delirios, por ejemplo, los delirios de la emergencia o los delirios pooperatorios un poco más tardíos, siguen siendo muy altos y no han cambiado desde los años 30. Porque la gran práctica sigue siendo la misma. Bono, SEO o incluso TCI con referencia estadística sin titulación. O sea, se usa la estadística para titular, como eso, ¿no? La estadística no titula nada, ¿no? Es una referencia solamente, y yo tengo que un paciente individual que no sé si es un EC01 o un EC99, ¿cómo lo identifico? Ni siquiera lo puedo identificar con un electroencefalograma adelante, porque yo no sé cuál es la banda alfa basal de ese enfermo al momento de la pérdida de la conciencia. ¿Qué pasa ahora con la pregunta específica que me hace Ricardo? Efectivamente, eso nos ha cambiado la visión de los pacientes adictos. Los pacientes adictos tienen una situaciones diversas. Cuando llegan a la urgencia, por ejemplo, con caos, por ejemplo, ese enfermo viene con una descarga adrenérgica gigantesca. ¿Y por qué nos cuesta dormirlos? Porque esos enfermos están en la fase de mezcla de nuestras drogas, es sumamente inestable, ¿cierto? Por lo tanto se demora mucho y nosotros subimos por nuestra impaciencia de nuevo, ¿cierto? Y recién pierde la conciencia a concentraciones muy altas porque en el fondo tienen concentraciones bajas, tienen concentraciones altas calculadas. Son bajas porque su fase de mezcla todavía no es muy, muy fuerte, ¿ya? Está oscilando mucho el sistema cardiovascular. Además, con esa cantidad de cocaína, por supuesto, van a necesitar más del punto de vista farmacodinámico. Ese es un escenario. El otro escenario es, por supuesto, el consumidor
¿ya? Que llega, entre comillas, no activo, ¿ya? Tiene inducciones enzimáticas hepáticas normalmente, y las inducciones enzimáticas hepáticas se reflejan en la cinética, que el enfermo viene tranquilo, qué sé yo, se reflejan tardíamente, porque el clearance está reflejado en tiempos tardíos en la cinética. Entonces, ahí podríamos ver si es que el enfermo consume un poquito más, nos consume un poco más de la droga, pero para propofol, por ejemplo, no se ve nada porque el clearance está alrededor de los 2 litros, esto y el flujo hepático es de 1800. Es decir, nosotros ya tenemos un clearance de propofol más grande que el flujo hepático. No va a generar una inducción mayor, significativamente mayor, en el paciente adicto. ¿Ya? Y es lo que les empieza así a pasar a los pacientes adictos, que nos vamos a encontrar. ¿Ya? Que a lo mejor, desde el punto de vista farmacodinámico, es decir, sus receptores están aumentados por una upregulation, ¿ya? Pero en un cerebro que tiene daño. Entonces, nos puede costar inicialmente dormirlos, perder la conciencia por este efecto de upregulation, pero posteriormente, como son cerebros dañados, en este estado oscilante va a caer una vez que pierde la conciencia y va a seguir cayendo progresivamente, porque el cerebro oscila y oscila a lo que llaman atractores más lentos. Y esos enfermos entonces se van a dar cuenta que después cuando se despiertan, se va a despertar a concentraciones o me costó despertarlo, concentraciones mucho más bajas, que reflejan lo que está descrito para el paciente normal, que es una cierta inercia neural entre la concentración de dormirse y despertarse, pero en estos pacientes incluso puede estar aumentada, dado que son cerebros frágiles, lo que sucede también en los viejitos. Por eso que cuesta más despertar, porque la inercia es mayor, ¿ya? Porque los viejitos tienden a oscilar entonces también a atractores más lentos, son cerebros más vulnerables. Eso explica más o menos toda esta situación. ¿Qué significa? Que las concentraciones con que dormimos los enfermos no son necesariamente las de mantención. Significa que, por lo tanto, en todo cerebro que sospechemos vulnerabilidad, tenemos que ponerle algún aparatito aquí para ver algo. El que sea, nos va a ayudar. Correcto. Y este mismo concepto de drogadicción o cerebro lábil, porque a uno le toca de repente situaciones bien complejas, sobre todo en áreas pediátricas. El tema de la parálisis cerebral, el tema de la isquemia encefálica. Son enfermos que a veces no son pediátricos, son adultos, te fijas, a raíz de algún accidente, pero que uno tuviera que darles anestesia por alguna complicación, una gastrostomía o cualquier otra enfermedad que haga un enfermo que está postrado o que tenga esta situación de daño cerebral isquémico, parálisis, que son casi siempre isquémicos, digamos. Y la verdad es que también son cerebros de una fragilidad importante, me imagino yo. Las precauciones deben ser... Podemos primero plantearnos la pregunta: ¿esos cerebros generan conciencia? La respuesta es sí. Y se lo va a decir don Humberto Maturana, le va a decir una célula ya producía conciencia. Por supuesto, no una conciencia explícita, perceptiva, y lo que nosotros entendemos como conciencia, esta capacidad de relato que tiene el ser humano, ¿cierto?, cuando está en sus plenas condiciones, eso lo entendemos como la conciencia. Pero estrictamente el potencial de generar intencionalidad ya lo tiene la célula. Una célula cualquiera tiene un sentido de intencionalidad. Este sentido entonces del relato, de la conexión al medio y que nos haga un relato temporal coherente, entendido entonces como la conciencia, hay cerebros que no lo tienen porque tienen algún daño, ¿cierto? Pero eso no significa que a lo mejor sí tienen un sentido perceptivo, ¿ya?, que no lo pueden comunicar, ¿ya? Es decir, son cerebros sentientes. Sentientes es incluso darse cuenta que sienten, no solo sintientes, sino que sentientes.
y ese darse cuenta no lo pueden comunicar. El caso más dramático es el encastillado, ¿no es cierto?, con daño troncal, pero que el enfermo está consciente, pero que no se puede mover, ¿cierto? Bueno, no sabemos qué grado de conciencia tiene, ¿ya? Qué grado, a la teoría informática de Tononi, que la mencionamos por ahí la pasada, qué grado de FI tiene. Bueno, entonces nosotros tenemos que hacer algo, ¿ya? Y cualquier señal probablemente hay que darle un poquito de alguna de estas drogas, solo para lograr, como ya decimos, evitar el riesgo de que ellos tengan alguna percepción. Se entiende. El foco está en todos los pacientes, obviamente, en la analgesia, en eso, ¿ya? Porque uno puede hacer una endoscopía vigil con buena analgesia, ¿ya? Pero cuando estamos haciendo alguna otra cosa más agresiva, eso no es posible. Entonces, en esos pacientes, primero hay muy poca experiencia, lo que sí se sabe, por ejemplo, los pacientes con Parkinson, que dado a los déficits de conectividad que tienen, requieren muy poquito para generar este desacoplamiento córtico-cortical y esta pérdida de conciencia. En los pacientes con ACV va a depender del ACV, pero el cerebro va a atender. Les recomiendo, hay un libro de Michael Ganizaga que salió hace un año más o menos, muy bonito, ¿ah? Donde en el fondo dice, en el fondo todos tienen conciencia, lo que pasa es que depende del grado, ¿ya? La duda está, incluso los recién nacidos podemos discutir, lo que pasa es que qué tipo de conciencia tiene. El recién nacido no tiene bancos de memoria, no tiene tálamos corticales terminados, entonces podríamos decir que en realidad no tiene capacidades de emerger la conciencia como la entendemos en el paciente adulto, ¿ya? Entonces, al menos sí deberíamos preguntarnos, bueno, algún tipo de emergencia genera ya, porque hay manifestaciones conscientes de emociones que son cargas genéticas, y eventualmente se podrían emerger y cómo quedar alguna marca a posteriores para no desarrollar esos enfermos algún tipo de fobias o problemas. Esto no lo sabemos. Pero lo que sí estaría claro, por ejemplo, que a los recién nacidos, darle anestesia como un adulto, con el concepto de MAC, que significa una gran depresión cortical, en pacientes que están en desarrollo sinaptogénico, incluso en los recién nacidos están en ciertas fases apoptósicas de la organización. Todo eso altera entonces la formación del conectoma posterior, pero nosotros le damos anestesia como los adultos. Tenemos muy poca idea de eso. Y si ustedes le ponen un electroencefalograma a un recién nacido o algún paciente con una ACV y le dan anestesias típicas, en concentraciones tipos, se van a dar cuenta que los enfermos están en supresión, los recién nacidos están en supresión. ¿Ah? ¿Y qué es lo que le estamos haciendo con eso? No tenemos idea, pero probablemente no es bueno, porque la supresión no es un ritmo normal en ningún cerebro. Entonces, bueno, se están abriendo todas estas preguntas, ¿ah? La única fórmula para mí en un cerebro oscilante que juega en estados no lineales, lo no lineal no significa no determinista, ¿eh? Significa que podemos predecirlo, pero es muchísimo más difícil predecir lo no lineal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como decimos los viejos, que vuelvan los lentos. Vámonos más lentitos. Las inducciones lentas y tituladas son las que van a identificar, ¿cierto?, una condición específica, porque cuando el paciente deja de respondernos y nos quedamos ahí, nos quedamos en ese target, al menos vamos a estar en una condición mucho mejor. Y por supuesto, si tenemos sospecha de que un cerebro frágil, tenemos que ya ponerle monitor, porque ese enfermo va a oscilar a enlentecer. ¿Ya? Queda mucho por investigar todavía. Estamos
empezando, y la tarea, bueno, ahí vienen las generaciones jóvenes, que ojalá les salgan muchas preguntas, ojalá que queden con muchas dudas, y que nos cuenten a nosotros un poquito antes que nos vayamos, nos cuenten cosas nuevas. Bueno, Pablo, gracias por tu respuesta. La verdad es que son situaciones que uno vive a veces, muchas veces sin darse cuenta. O sea, sobre todo en enfermos hoy día, donde hay mucho más adicción, una adicción escondida muchas veces, o en enfermos con esta fragilidad de accidentes cerebrovasculares. Y también estamos operando ahora niños con parálisis cerebral, resolviéndole el problema de repente, que son problemas de la vida de todos los días. Puede que uno no le resuelva su daño cerebral, pero evidentemente tenemos que tomar las precauciones para eso. Me gustaría, si alguno de los participantes quiere hacer una pregunta al doctor, o tienes algún chat, Pablo, con alguna pregunta que sea interesante responder. ¿Alguna explicación de pacientes con TIVA con propofol que presentan sueño durante estado de anestesia con banda alfa? Presente. Sí, por supuesto. Los pacientes sueñan. Y para mí, personalmente, el paciente que se despierta y me dice, oh, doctor, me despertó y estaba soñando. Oh, eso para mí es un acto de protección cerebral. Porque quiere decir que solo desconecté las redes necesarias para la conexión de la conciencia explícita. Y él estuvo entonces en su vida interior, disfrutando, ¿cierto?, de la actividad intrínseca de su corteza de forma normal, sana. Y se nos van a decir los enfermos. Estudios relativamente antiguos hay que muestran que más o menos el 30% de los pacientes con propofol tienen sueños, y probablemente son más, porque si el 30% relata, hay un porcentaje que tiene amnesia, entonces probablemente es más. Así que la banda alfa, por si acaso, no es un indicador de no sueño. Nosotros tenemos banda alfa todas las noches en sueño no REM. Y el sueño no REM también sueñamos. Es un sueño incluso más organizado que el sueño REM. Y es un sueño más organizado en el sentido, no es el sueño no REM, REM, perdón, es más desorganizado, más confuso. Y por eso que estamos en estado atónico en el sueño REM como protección para no pegarle a la vecina o al vecino aquí una patada o un codazo cuando estamos durmiendo. Entonces, en el sueño, el sueño no REM es un sueño más organizado, es un sueño aparentemente más placentero. Esto se han hecho estudios entonces con electroencefalograma y despiertan al enfermo en alguna de las condiciones de sueño y a ver qué es lo que les cuenta el enfermo en que estaba. Entonces, la aparición de la banda alfa, que es similar al sueño no REM, no es una señal de que no puedan estar soñando. A ver si tenemos otra. Mucho chat ahí por ahí. Parece que no hay muchas más preguntas hoy día. Bueno. Bueno. Siempre va a quedar abierto muchas preguntas. Pero a veces es difícil organizarlas después de este bombardeo que les pegué hoy día. Nosotros nos vamos a organizar para que puedan, no sé, ustedes tener las películas y después podemos hacer otra sesión de conversación. Perfecto, Pablo. Oye, ha sido un agrado y un orgullo poder tenerte con nosotros, una asistencia estupenda, no solamente residentes, sino que muchísimos colegas a quienes he podido identificar.
Y la verdad es que darte las gracias por tu participación, por tu interés, por todo lo que de alguna manera significa avance en el conocimiento y generar conocimiento. Y nos damos cuenta que tu aporte no solamente ha sido extraordinario en los últimos años de la anestesiología, sino que nos ha ido cambiando los paradigmas y donde tenemos que de alguna manera tratar de ir llegando. Esto también es un estímulo tremendo a los residentes y a muchísimos colegas para participar en investigaciones que generen tipos de conocimiento nuevo, como el que tú planteas, como de alguna manera información, que a veces puede ser muy fácil de obtener, bases de datos, ¿me entendés tú? Que puede significar una tremenda información de lo que está pasando en nuestro Chile, por último, por decirlo de alguna forma, y que está pasando con los pacientes. Quiero agradecerte en nombre de nuestra universidad, la Diego Portales, y agradecerte en nombre de la Facultad de Medicina, de nuestra decana, del director de posgrado y por supuesto de nosotros, el programa de anestesiología, tu participación, agradecer a Ada, agradecer a la Gabriela. Evidentemente es muy importante que estas cosas las reciban los residentes, porque no solamente aprenden algunas cosas, sino que cada uno y todos nosotros vamos madurando más, vamos viendo lo que estamos haciendo rápido, como tú dices a veces, porque el cirujano nos apremia, nos da la posibilidad de ir obteniendo mayor paciencia, mayor tranquilidad, sabemos lo que vamos a hacer y evidentemente vamos a tratar a nuestros pacientes con mejor calidad, por decirlo. Yo creo que todo esto busca, toda la investigación, el conocimiento nuevo y evidentemente estas reuniones buscan que nosotros podamos ir entregando mayor calidad en la atención de los pacientes. Tengan menos complicaciones, que despierten mejor, que ojalá sueñen, que evidentemente tengamos frente a los cerebros frágiles los cuidados adecuados, y esto evidentemente significa una mejora en anestesiología. Tu aporte creo que en los últimos 30 años ha sido muy relevante. Yo creo que en esto en Chile tú eres la persona más reconocida y la verdad es que te agradecemos tu participación y tu gentileza de compartir todo esto con nosotros. Un Va abrazo, mucha Pablo. bibliografía, ¿eh? Va mucha bibliografía en las películas para que los chiquillos las bajen y los conversen, los disfruten, ojalá, Perfecto. para cuidar una cosa muy importante. Si tenemos que cuidar algo, lo más maravilloso, el más grande secreto, que es la posibilidad de desconectar y devolver la conciencia a nuestros enfermos, que es lo que somos. Llega a parar los pelos, ¿ah? Porque la verdad es que es un concepto, es muy complejo como concepto, en mi opinión. Creo que el poder quitar la conciencia, como acabas de decir, y devolverla, o sea, estamos jugando Con lo que con somos, fuego. con nuestra esencia. Ahí Sí, está todo lo que somos. Aunque exactamente. sea una ilusión, pero es una ilusión maravillosa. Sí, te lo agradezco un montón, Pablo. Un abrazo gigante, saludos a tu familia y muchísimas gracias también a todos los que asistieron y nos acompañaron en esta gran jornada. Te lo agradezco un montón. Me quedo Muy muy bien. contento con lo que le hemos podido entregar a nuestros colegas y a nuestros presidentes. Bueno, un abrazo a todos. Que estés muy bien. Te lo agradezco muchísimo, Pablo. Chao, Nos chao. estamos viendo. Gracias. Chao, gracias.